¿Qué tal, muchachos? Otra vez. Vamos a ver entonces ahora a trabajar dos enunciados que se plantean en el libro. Vamos a guiarnos por ahora primero en este teorema, el 15.12 de la página 211 del libro, que nos trata sobre la relación de los extremos locales con la derivada. Que en esencia, bueno, leamos lo que nos plantea. Sea C un número en el dominio de una función f. ¿Sí? Entonces nos dice que si f alcanza un máximo o un mínimo local en x igual a c, y además que f es derivable en ese punto c, entonces la derivada es igual a cero. ¿De dónde proviene eso? Vamos a aterrizarlo gráficamente. Supongamos que tenemos la función, una funcioncita que sea siempre derivable, es decir, siempre suave. Vamos a ver que en este caso ella nos va a dar que los extremos locales van a estar dados en esta partecita, en este. Bueno, y aquí como lo hemos extendido, es aquí. Gráficamente entonces nos podemos recordar de la noción de derivada, de la noción geométrica de derivada, en el cual nos introducía que la derivada era la pendiente de la recta tangente en este punto. En este punto, gráficamente, nosotros vamos a ver que la derivada va a ser 0 y que la tangente, en este caso, va a ser una recta que es paralela al eje X. Lo mismo ocurre aquí. ¿Sí? Ese también nos va a generar entonces estos punticos de aquí, son máximos locales. Y este también, donde la tangente, la recta tangente en ese punto va a ser paralela hacia acá, que va a ser igual a 0 la pendiente de la recta tangente. Lo mismo va a ocurrir cuando nos pasan estos mínimos locales. ¿Sí? Entonces, una idea de cómo aterrizar o de cómo aterrizarlo quizás en una gráfica, este enunciado de aquí, es que unos candidatos para encontrar los máximos o mínimos, los puntos, los números donde hay máximos o mínimos locales, van a ser donde la derivada va a ser igual a 0. Ahora, otra cosa, la derivada igual a 0 no nos va a indicar si ese es candidato a no nos va a indicar si este va a ser máximo o va a ser mínimo. Veamos que indistintamente aquí, bueno, tenemos tres máximos locales y tenemos dos mínimos locales. Entonces eso como una forma de aterrizar este enunciadito que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, permito borrar. Y tenemos ahora ya la definición, es de la página 212, la definición 15.21. Ya nos va a hablar de lo que va a ser un número crítico y puntos críticos también de una función. Entonces leamos el enunciado. Se hace un número en el dominio de la función, bueno, de la función f. Si f' de c es igual a 0 o f' de c no existe, entonces x igual a c es un número crítico de la función. Y además vamos a identificar este punto de coordenadas c y la segunda coordenada f de c. Ese va a ser un punto crítico de f. Listo. Ahora que una de las preguntas, como les decía en video anterior, se plantean aquí en el libro, en la página 220. Por lo menos la primera pregunta dice, encuentra los números críticos de las siguientes funciones. Bueno, aquí nos propone desde A hasta I. Luego se propone el segundo punto, encuentra los puntos críticos de tal función en el intervalo cerrado 0pi. Entonces, va a ser útil
esta definición y la idea que damos de números críticos y de puntos críticos para resolver esas preguntas que, por lo menos, como lo veo, como percibo que puede llegar a ser una evaluación, son puntos preguntables para una evaluación, obviamente, ¿no? Bueno, ahora gráficamente y tratemos de identificar qué es lo que serían esos números críticos en una función que podamos graficar. Primero entonces veamos dónde la derivada de una función donde la derivada sea igual a 0. Llámalo así. ¿Sí o no? Aquí la derivada es 0, aquí la derivada es 0 también, ¿no? ¿Sí? Derivada 0, derivada 0. Ahora, otra parte donde la corresponde a esto de aquí. Ahora, otra parte donde la derivada no exista. Entonces puede llegar a ser algo así, donde haya un pico o donde sencillamente no sea continua, ¿no? Aquí que sea algo así. Bueno, cambiémosle acá otra parte donde no sea derivable, pero aparte todos estos de aquí van a ser unos puntos especiales. Entonces supongamos que este sea el dominio AB de la función. Según eso, entonces nosotros podríamos plantear en este puntico acá del dominio, este sería número crítico, porque la derivada es igual a 0. En esta partecita de acá también sería un número crítico, donde la derivada es igual a 0. En estos de acá, f' es igual a 0. En este de acá la derivada no existe. También entonces sería un número crítico, pero en este caso f' podríamos plantearlo es que f' no existe. En este, lo mismo, la función no es continua, por tanto entonces la derivada tampoco existe. Este también es un número crítico donde la derivada no existe. ¿Sí? Podemos, por lo menos. Y tratemos bueno, de este de acá, creo que hemos hecho ejemplos anteriormente, ejemplos similares, donde veíamos que la derivada no existe porque la derivada por izquierda y la derivada por derecha son diferentes. En este caso también creo que hemos visto algunos ejemplos donde hemos visto que si la función no es continua, donde hace un salto de estos, entonces la derivada no existe. En este caso, la derivada por derecha es la que no va a existir. Bueno, y en este caso, las derivadas tanto por izquierda como por derecha existen, pero no coinciden. Miremos, la derivada por izquierda sería más o menos tangente en esta dirección, o la pendiente, la recta tangente sería algo aquí así, y para este de acá, para la parte derecha de la pendiente, la recta tangente sería 0. Entonces miremos que no coinciden las rectas tangentes en este punto por izquierda y por derecha, entonces no sería derivable. ¿Sí? A grandes rasgos, aquí también, bueno, en otras palabras más ligeras, este de acá tiene una formación de pico, un cambio brusco, podríamos decirlo así, entonces no es derivable en ese punto. Por eso ese sería un número crítico de la naturaleza de que la derivada no existe. Bueno, todos estos punticos de acá, todos esos numeritos de acá, mira que la función es constante. La derivada, en este caso, es constante. Por lo tanto, en todo este intervalo sería también números críticos donde f' es igual a 0. ¿Sí? Seguro que en los ejemplos que ustedes van a ver, poco va a llegar a aparecer esto de acá, unas partes donde vayan a ser constantes. Sin embargo, podríamos verificarlo bajo la condición, bajo la definición, que todos estos de acá, todos estos valores, todos estos numeritos de acá, en esta parte de ese intervalo, van a satisfacer la condición de ser números críticos. Ahora, puntos críticos. Este punto, ojo, no confundir números críticos con puntos críticos. Números críticos van a ser, obviamente, de dos coordenadas.
Si este de acá lo llamábamos por lo menos 1, este va a ser 1, f de 1. Sí, un punto crítico obviamente tiene que tener dos coordenadas, en este caso x y y. Si este es 2, este punto va a ser f de, perdón, va a ser 2, f de 2. Así sucesivamente, si este es 3, entonces este es 3, f de 3. ¿Sí o no? En este caso, acá ¿qué sería? Si este fuera 4, obviamente la imagen va a ser esta de aquí, no esta de aquí. Lo mismo con estos de aquí, bueno, lo mismo con cada uno de estos de aquí. Si este es por lo menos el punto 10, entonces el punto 10, f de 10 también cumpliría las condiciones para ser un punto crítico. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esto de aquí para los ejemplos o para el ejercicio que vamos a ver ahora, en el que nos dan una función y nos piden hallar los números críticos y los puntos críticos.